Bueno, cuando hablamos de la evolución económica de Honduras, estamos hablando de la continuidad histórica de lo que sucedió después de la Federación Centroamericana, porque la última vez hablamos de la independencia de Centroamérica y vimos que toda la región se independizó, decidió formar parte de México por un año y luego decidieron ser un solo país, Centroamérica, estuvo unido, pero no funcionó esa unión, ¿verdad? Y ya para 1840 se terminaron formando repúblicas independientes los 5 países. Entonces, después de esa ruptura, se dio una evolución política, económica y social, pero donde hubo mucho enfrentamiento militar, mucha inestabilidad política, y aunque ellos tenían el fin de alcanzar el poder para imponer sus modelos de gobierno, los dos bandos en conflicto siempre fueron atrasados por esa misma dinámica, de que se levantaba un ejército en Choluteca y decía vamos a ir a tomar el poder, y hacían una guerra civil y no dejaban que el gobierno que estaba hiciera nada. Luego cambiaban de gobierno, se levantaba otro ejército en Olancho y decían vamos a ir a por el poder para mejorar el país, y entonces en eso se lo llevaron muchos años. Es un periodo de anarquía que hubo entre los conservadores y los liberales, ¿verdad? Así estuvieron combatiendo, peleando y atrasando todo el desarrollo del país. Entonces, hasta que en 1870 los liberales vuelven al poder y se les permite hacer alguna reforma, ¿verdad? Pero pues estamos para decir siempre esto de los liberales y enfrentados con los conservadores, pero ¿qué era el liberalismo entonces? ¿Qué era lo que ellos realmente proponían para que tuvieran esa insistencia, verdad? De que solo a través de su ideología se podía lograr las transformaciones sociales. El liberalismo es una teoría política. Surge en Europa entre el siglo XVII y XVIII, y uno de los liberales, llamado Milton Friedman, dice que el liberalismo le da la importancia summa o la importancia máxima a la libertad, ¿verdad? Como meta final, y al individuo como una entidad superior en la sociedad. O sea que el liberalismo lo que dice es que la libertad es el objetivo fundamental y que el hombre solo puede ser feliz si es libre, y que el individuo es lo más importante en la sociedad, más importante que cualquier clase social, que cualquier privilegio, que cualquier herencia de nombre o de apellido importante, es el individuo como tal, la persona. Entonces ellos van a decir de que todos somos iguales ante la ley, debe ser la máxima expresión de desarrollo social, porque solo cuando hay libertad e igualdad, entonces la gente puede luchar de una manera justa para sacar adelante sus países. Entonces en eso consiste el liberalismo. O sea, filosóficamente esa es la idea. Entre sus principales representantes vamos a tener a filósofos y a líderes políticos importantes, por ejemplo John Locke, Montesquieu, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Stuart Mill, François Quesnay, Adam Smith, todos ellos fueron líderes en sus países de estas ideas liberales, ¿verdad? Por ejemplo, Benjamin Franklin fue importante en la independencia de los Estados Unidos y también como ideólogo de la constitución de ese país. Y así también François Quesnay, que fue ministro de Economía en Francia, y Adam Smith, que fue un filósofo bien importante en el siglo XVII. Montesquieu, que fue el que ideó la construcción de los 3 poderes del Estado y de la independencia de esos poderes para que pudiera existir una verdadera distribución del poder en la sociedad. Entonces estos filósofos, estos pensadores escribían en el siglo XVII estas ideas, y estas ideas se volvieron se volvieron moda prácticamente, y mucha gente quería implementarlas porque en Europa estaba dando algunos resultados, ¿verdad?
y en Estados Unidos también con la independencia de Estados Unidos. Entonces, las personas que estudiaban aquí en Centroamérica, como Francisco Morazán, Dionisio de Herrera, ellos tenían acceso a estas ideas, leían los libros de estos personajes y decían, pues esta es la solución, hay que seguir este ideario. Y así es como se transmiten las ideas y los cambios comienzan desde el punto de vista del pensamiento primero y luego hacia la realidad. Y estos pensadores hasta el día de hoy son famosos y las ideas de ellos todavía están vigentes porque en nuestros países lo que se vive son democracias liberales. Estamos basados en el pensamiento de ellos. Entonces, este liberalismo filosófico se divide en tres vertientes: el liberalismo político, el liberalismo económico y el liberalismo social. Esas son las tres divisiones del liberalismo. Ya entró Isis, dice, hola Isis. Entonces, el liberalismo político va a proclamar las libertades, los derechos individuales y la igualdad de los ciudadanos ante la ley. O sea, esa es la base del liberalismo político. Y este pensamiento del liberalismo político, ustedes pueden ver, como ustedes pueden ver, va a establecer una división de poderes que nosotros desde la escuela, ¿verdad?, se lo venimos enseñando, que son el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. Esos poderes son un invento del liberalismo. Y se aplican en la mayor parte de los países de la República moderna. Y la independencia entre ellos, ¿verdad?, instaura la Constitución y la defiende. La Constitución es una ley que es la ley central de todo de toda la estructura jurídica de un país. La Constitución va a ser lo que le llaman la Carta Magna, que es la ley que está por encima de todas las demás leyes y que define cómo es un país, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus planes para lograr el bien común, que es el objetivo de la organización política y social. Entonces, la Constitución de Honduras, por ejemplo, se ha venido cambiando a lo largo del tiempo y la última que tenemos vigente actualmente es desde el año 1983. Entonces, Estados Unidos, por ejemplo, tiene su constitución desde el año 1776 y no la han cambiado. Le han hecho algunas reformas, enmiendas le llaman ellos, pero demuestra que tienen estabilidad política porque desde hace 3 siglos siguen con la misma constitución y nosotros la tuvimos que cambiar hace 30 años, 30, 40 años. Entonces, ¿qué significa? Que en Honduras ha habido demasiada inestabilidad, entonces rompen con la ley. El golpe de Estado, inclusive del 2009, tuvo que haber generado una nueva constitución porque se rompió totalmente el orden. Pero nuestros países así son inestables en lo político, no se ponen de acuerdo los políticos mantienen retrasados a los países en estas regiones, porque no tienen interés genuino, tienen voluntad de arreglar las situaciones, sino que andan siempre buscando el poder para enriquecerse. Entonces eso hace que haya inestabilidad y que no se salga adelante. Ahora bien, los derechos civiles también los exige el liberalismo, que deben estar contemplados. Son derechos civiles y democráticos también para elegir a las autoridades y para representar el poder político. Ese sería el liberalismo político. No sé si tienen alguna duda hasta acá para habilitar los micrófonos, porque este tema es un poquito más abstracto que los otros temas que hemos estado viendo. Ahorita pueden hacer preguntas si ustedes quieren hacer alguna. Del tema, obviamente. Okay. Entonces luego seguiría el liberalismo económico. ¿Y qué es el liberalismo económico? Este le va a dar más importancia a la propiedad privada
y a la competencia entre las empresas que cualquier otra ideología anterior, ¿verdad? Con el liberalismo económico, lo que se pretende es apoyarse en estos principios de propiedad y acumulación de riqueza para generar desarrollo y lograr el bien común. Esa es la idea, ¿verdad? Que la práctica sea diferente y muchas veces genere desigualdades e injusticias, ¿verdad? Ya es otra cosa. ¿Cuáles son los fundamentos del sistema económico de liberalismo? Se resume al final en un sistema que es el hegemónico, se llama capitalismo. Estas ideas de la libertad de libre mercado, del derecho irrestricto a la propiedad privada, van a generar un sistema económico llamado capitalismo y van a estimular la industrialización como método de desarrollo en los países. Los primeros países en industrializarse fueron los primeros países en dominar el comercio y en estar en una situación de ventaja frente a los demás en el mundo, como por ejemplo Inglaterra, Francia, Alemania, posteriormente Estados Unidos, que se han industrializado, Rusia, China, y ahora son los países que son potencias, controlan y definen cómo se va a comerciar con los demás. Entonces estos países siguieron este modelo económico. Luego tendríamos el liberalismo social, que va a establecer una sociedad de clases. Esta sociedad de clases va a estar basada en la posesión de riqueza. Eso es lo que define a las clases sociales. Y se va a diferenciar entre la clase alta, que son los propietarios o grandes terratenientes, ¿verdad? Propietarios de empresas o grandes terratenientes. Ahí va a estar la clase alta. Y la clase media, que va a estar formado por profesionales y algunos burócratas. Esa sería la clase media. Profesionales que ganen bien, ¿verdad? No profesionales que terminen trabajando en McDonald's. Lastimosamente, a los profesionales no se les da oportunidades dignas de empleo. Hay gente que sale con un título universitario o incluso con honores de la universidad. O sea, graduado con excelencia académica y termina trabajando en McDonald's. Y eso no significa que no sea un trabajo honrado, pero no sería un trabajo digno para alguien que estuvo invirtiendo tanto tiempo y esfuerzo. Entonces, ahí no podríamos ubicarlo en clase media, sino que es un obrero más de clase baja. Entonces, en teoría, los profesionales y los burócratas, algunos burócratas y pequeños empresarios podrían ser clase media, pero en la mayor parte de los países donde el liberalismo funciona, o donde está el liberalismo como sistema, casi solo hay clase alta y clase obrera. La clase media ya es como algo del pasado. Cada vez se está volviendo más desigual la sociedad. Y tendríamos entonces esa clase baja, que está formada por las clases populares, en nuestros países los campesinos, los obreros, y también la gente extremadamente pobre, ¿verdad? Que no tienen ni qué comer, que también se agudiza. Entonces, estos serían los tres tipos de liberalismo. Repito, liberalismo político, económico y social, que es una misma filosofía, pero que se explica en tres ámbitos diferentes. Ahora, cuando éramos parte de la Federación Centroamericana, hubo intentos, ¿verdad?, de desarrollar este liberalismo. De hecho, esos líderes pertenecían a la ideología liberal y, como les dije, habían estudiado sus ideas. Sin embargo, este primer periodo liberal no logró consolidarse. Los sectores poderosos de aquel entonces, como la Iglesia y los conservadores, los terratenientes de aquel entonces, presentaron una fuerte oposición y dominaron a las nuevas repúblicas al producirse la separación, ¿verdad?, hacia 1840. Y lograron retornar los liberales al poder hasta 1870. En 1870 se hizo fuerte el liberalismo de nuevo y fue cuando llegó a ser presidente Marco Aurelio Soto, que es una persona emblemática del liberalismo y que ha trascendido tanto la historia del país que hasta aparece en el billete de 2 lempiras. Marco Aurelio Soto. Entonces, esa reforma va a producir cambios económicos, sociales y políticos, y la idea es traer progreso y modernidad para intentar que estos países formen parte del comercio internacional. Entre las reformas que van a impulsar está el Código de Comercio, el Código Civil y el de Instrucción Pública. Son reformas a la ley, ¿verdad? Reformas políticas. Se va a reaperturar la universidad, se va a inaugurar el Hospital General, que ese Hospital General estaba donde ahora está el Museo de Identidad Nacional, en el centro.
Ahí estaba el Hospital General, la biblioteca, que ahí también está en el centro, y el Archivo Nacional. Esos edificios todavía existen, pero de ellos solo está la biblioteca funcionando a media. Y a la gente casi no le gusta leer así en una biblioteca. Se establecieron los 3 niveles educativos que todavía existen, ¿verdad? El primario, secundario o medio y superior. Son los 3 niveles educativos. ¿Por qué? Porque ya la educación laica ya la había establecido desde Francisco Morazán, pero era obligatorio hasta la primaria. Luego se fue organizando y estructurando más la educación y se dividió en estos 3 niveles que todos usamos. La Casa de la Moneda también se creó durante la Reforma Liberal para acuñar nuestra propia moneda. Y el Correo Nacional, y ahí está también el edificio en el centro, que todavía funciona. El telégrafo y carreteras muy importantes que conectaban las principales ciudades, pero todo eso se construyó. La verdad es que sí fue muy importante la Reforma Liberal para traer la modernidad y el progreso. El telégrafo era un sistema de comunicación, ustedes ya no lo conocieron, que no se usa, pero era muy útil porque se mandaban mensajes cortos a largas distancias y de esa manera se podían tomar decisiones importantes. El telégrafo, se mandaban telegramas, ahora solo es parte de la historia, pero eran como los WhatsApp de aquel entonces. Y en lo económico, la idea principal fue vincular a Honduras con el mercado mundial, ¿verdad? Y las mercancías de agroexportación en gran demanda, como por ejemplo el café y la plantación de banano, que esos eran los principales productos que estimularon, ¿no? Y también la materia prima en algunos metales, ¿verdad? Por eso también se le dio privilegios a algunos consorcios mineros, ¿verdad? Para que querían explotar los recursos de aquí de Honduras. El café, el banano, hasta el día de hoy son productos de exportación importantes para Honduras, que generan una buena entrada de dinero. El problema con estos productos que son débiles en el mercado internacional a los cambios, pero, o sea que hay veces que el café o el banano sube el precio y los productores y los agricultores de aquí de Honduras, los exportadores se benefician y el país como tal, pero hay momentos en que cae el precio y entonces pierden un montón de dinero. Entonces lo correcto es diversificar la economía y no depender de uno o dos productos, porque así el país tiene una forma de estabilizarse. Cuando hay pérdidas en un sector, obtener mejores ganancias en otro. Y eso se fue aprendiendo a medida que fue avanzando, fue evolucionando la economía de Honduras. Más adelante lo vamos a ver, ¿no? Entonces lo que van a hacer ustedes es hacer un resumen de todo esto de forma esquemática. Y lo van a mandar el día, el jueves. Las tareas que dejo los lunes son para el jueves y las que dejo los martes son para el viernes. Entonces pasen un buen día. No sé si tienen alguna pregunta, pues ahí en el grupo le pueden contestar con mucho gusto. Para eso es el grupo. Entonces pasen un muy buen día.